Hoy nos toca el capítulo número 10 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 10 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título de este capítulo es Jehú extermina la casa de Acab. Dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponerlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí, yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de esquileo.
42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontraron con Jonadab, hijo de Recat, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acat en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acat sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recat, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal, y las quemaron. Y quebraron las estatuas de Baal, y derribaron el templo de Baal, y los convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acat conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación.
Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Gloria a Dios. Bendita la palabra del Señor. Gloria a Dios. Volvamos al principio. Entonces vemos que Jehú extermina la casa de Acab. Aquí estamos viendo que Dios es un Dios de propósito. Que ningún ser humano, ningún hijo, hija de Dios, ninguna persona es indispensable para Dios. Dios hace como Él quiere, Dios utiliza a quien quiere y hace conforme a su voluntad, no a la voluntad del hombre. Y vemos aquí que Dios escogió a Jehú para usarlo en gran manera. Dios ya había declarado palabra sobre el rey Acab, sobre Jezabel, y hemos estado viendo cómo esa palabra se fue cumpliendo una tras otra. Pero también hablamos que el cumplimiento de la palabra del Señor tiene su tiempo. No es en el tiempo del hombre, no es cuando uno quiera, sino que las cosas se van incumpliendo en el tiempo que Dios lo quiere. Puede ser a corto plazo, mediano plazo. El tiempo solamente lo sabe el Señor. Pero Dios en su tiempo, conforme a su voluntad, va a ir cumpliendo lo que Él mismo dice. Porque todo lo que Dios habla se cumple. Todo. Todo. Te dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Por eso que el ser humano es impaciente. Quiere las cosas ya. Ya quiero el cambio ya. Ya quiere que ya se convierta ya. Ya quiere las cosas de una vez. Y Dios es un Dios también de proceso. Dios va obrando así, en proceso. Pero claro que Él cumple. Lo que Dios habla, Él lo cumple. Entonces vemos que aquí dice que tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, ahí está hablando a las personas, a los que estaban allí, que eran tutores de los hijos de Acab. A ellos les escribió diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, le dijo, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Y ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo los resistiremos nosotros? Fíjense que ¿quién es el que hace los movimientos? ¿Quién es el que toca? ¿Quién es el que abre puertas delante de uno? Es el Señor Dios Todopoderoso. Y vemos que esta gente se llenó de temor. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios había hablado. Ya Dios había declarado palabra. Y la palabra se tiene que cumplir. Entonces vemos aquí que ellos tenían temor. Dice, gran temor. Tenían gran temor.
Entonces, ellos no se iban a atrever a enfrentarlo. Y había gran temor en ellos. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los que estaban encargados, que estaban allí criando a los hijos, enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos de los varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos de rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Fíjense, allá habían unos líderes que estaban criando, unos tutores que estaban criando a los hijos del rey que había muerto. Entonces vemos que cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y los degollaron. Fíjense, wow, a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él les dijo: ponerlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. ¿Para qué estaba haciendo eso? Para que todo el mundo viera, para que eso quedara allí, como si fueran tipo monumento allí, en las entradas izquierda y derecha. Y todo el mundo iba a ver las cabezas que estaban muertos. Dice: venida la mañana, salió él y estando en pie dijo al pueblo, vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Fíjense, o sea que esa palabra venía, ya Dios venía hablando cuando Elías estaba allí vivo. Recuerden que primero estaba Elías, después quedó Eliseo. Entonces vemos que Dios había estado hablando palabra cuando aún Elías estaba vivo. Por eso es que él dice: sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá a tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Entonces vemos que Dios es un Dios de justicia, que Dios es quien defiende a sus hijos, que no importa lo que estemos viendo, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que estemos viviendo, de repente una injusticia, pero sabemos que nosotros tenemos, los hijos e hijas de Dios, tenemos quien nos defienda, y su nombre es Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, nuestro Dios, el Todopoderoso. Él defiende a sus hijos. Dios es un Dios celoso. Por eso es que la palabra del Señor dice: que no busquemos venganza nosotros, porque la venganza es de Dios. La venganza es del Señor. Nosotros solamente tenemos que orar, si hay que reprender, se reprende, pero depositar todo en las manos del Señor. Porque dice que nuestras cargas debemos depositarlas delante de Él, porque su carga es ligera. Y Él hará justicia en nuestro caso. Tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, y Él no pierde ningún caso, ninguno. Él nos da la victoria en todo. Él obtuvo la victoria principal que hace más de 2000 años, dando su vida en la cruz del Calvario, resucitando. Entonces vemos que Él nos defiende y vemos que lo que Dios habla se cumple. Fíjense cómo Él dice aquí que ninguna, en el versículo 10, que ninguna de las palabras que Jehová había declarado iba a caer a tierra. Fíjense con toda seguridad que Él hablaba y estaba haciendo las cosas.
aunque no hizo todo correcto, ni hizo las cosas todo delante como Dios lo mandó, pero al menos en esta parte sí procuró hacerlo todo y cumplirlo, y lo cumplió. Vemos que empezó a exterminar toda esa gente, toda esa familia, todos los que eran de acá. No iba a quedar nada, nadie de ellos. ¿Y todo es por qué? Por el pecado. Siempre, siempre las cosas vienen a raíz de ¿qué? Del pecado. Por la desobediencia, por la rebelión. Siempre el mal viene por causa del pecado. Dice, mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab de Jezreel, a todos sus príncipes, a todas sus familias y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Fíjense, hizo una limpieza. Todo lo que tenía que ver con Acab los exterminó. Ahora los exterminó porque él quiso, porque de repente amaneció con ganas de matar a toda esa gente, exterminarlos, no. Él estaba cumpliendo lo que Dios ya había hablado. Estaba, como quien dice, ejecutando la voluntad de Dios. Ejecutando la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, si hablamos a nivel de un país, recuerden que la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes, ¿correcto? Entonces de repente queda un presidente, pero de repente el presidente comienza a hacer lo malo, hace lo malo. Y Dios sabía que iba a hacer lo malo. Pero cuando Dios tiene juicio para un país o quiere ejecutar algo por los pecados, Dios permite que tal presidente quede. ¿Para qué? Para el poder ejecutar ese juicio en la nación. Todo es por el pecado. Todo es por el pecado. Y dice, luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Wow. ¿Sería eso casualidad? No fue casualidad. Estaban todos los hermanos juntos. 42 varones. Fueron a visitar a los hijos del rey y de la reina. Bueno, los que ya habían muerto, pues sus padres. Fueron a visitar, fíjense. En el momento justo, en el momento preciso, estaban en el lugar indicado. ¿Fue casualidad? No. Dios así lo dispuso, porque ya eso estaba ya en los planes del Señor. Acabar con todos ellos, terminarlos. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito y las casualidades no existen. Es un hijo, una hija de Dios. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Fíjense, él mismo dice que tenía celo por Jehová, pero no tenía un celo completo. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria.
hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Fíjense, él estaba ejecutando todo lo que Dios había hablado, porque la palabra se tiene que cumplir. Y como dice Eclesiastés, todo debajo del sol tiene su hora. Hora para vivir, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para alegrarse, tiempo para llorar. Y ese fue el tiempo, ese fue el momento para ejecutar ya lo que Dios había hablado. Y nosotros también tenemos que entender, la iglesia de Cristo, que todo lo que Dios ha hablado sobre cada hijo o hija de Dios, Dios lo va a cumplir. No podemos dudar de eso. Porque si nosotros dudamos de que si Dios en algún momento habló una palabra a favor de nosotros, no podemos dudar de su cumplimiento. Lo que tenemos que entender es que Dios hace las cosas en su tiempo, conforme a su voluntad, no en el tiempo nuestro. Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y esperar con una buena actitud, no dudando, no estar quejándose, no estar hablando conforme a la palabra, porque dañaría ese cumplimiento. Dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acaz sirvió poco, fíjense lo que le estaba haciendo, Acaz sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Les estaba haciendo creer eso. ¿Por qué? Porque él necesitaba que todos los que sirvieran a Baal no escapara ninguno, sino que todos estuvieran allí reunidos para poder exterminarlos. Porque si ellos hubiesen sospechado que la intención era que los iba a exterminar, ellos hubiesen salido huyendo a ver quién se escapa. Pero él viene y comienza a decir así, acá sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, fíjense, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, fíjense, un día que iban a adorar a Baal. Y claro, ahí no se iba a perder ninguno de no ir. Todos los que adoraban a Baal iban a estar presentes allí. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. De verdad que este hombre fue un guerrero. Tremendo todo lo que hizo, de verdad. Hay que reconocerlo. Que no lo hizo todo completamente bien, pero bueno, en esta parte la hizo bien. Entonces dijo al que tenía cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recat, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrina. Hasta hoy. O sea que eso quedó como un baño público, cuando hablan de letrina, que lo convirtieron como un baño público, y así quedó hasta hoy.
Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Fíjense. Exterminó esa idolatría y todos los que servían a esa idolatría. Tremendo, de verdad. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Fíjense que no hizo todo completo, todo bien como debía ser. Pero más sin embargo, por haber hecho de verdad que lo que hizo fue asombroso, muy bien pues, aquí en estos tiempos. Y Jehová dijo, ¿por qué? Porque fue obediente. O sea, hizo las cosas bien en esa parte porque obedeció, ejecutó la palabra de Jehová, lo que Dios había declarado. Y Jehová dijo a Jehú, fíjense, para que ustedes vean que cuando la palabra dice que la obediencia trae bendición, fíjense que eso es verídico, es verdad. Y fíjense cómo lo que Dios habla y dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Fíjense. Estamos aquí hablando que Jehú no hizo todas las cosas que Dios quería, pero por cuanto ejecutó lo que Dios quiso conforme a su voluntad en lo que fue respecto a acá su descendencia, fíjense la bendición que Dios declaró sobre Jehú. Entonces estamos viendo que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé cada día temor hacia Él. Que cuando se nos presente una situación donde tengamos que elegir, donde tengamos que tomar una decisión, la decisión la tomemos siempre que sea a favor de Dios. La decisión la tomemos siempre que cuando haya pecado, cosa que venga de pecado, no nos involucremos en eso, sino que nos apartemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que detestar lo que Dios detesta. Nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Tenemos que amar lo que Dios ama y hacer lo que Dios diga que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros estamos viendo que por allí es una situación donde está involucrado pecado, donde está involucrado cosas que a Dios le desagrada, yo sé que por allí no me puedo ir. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que buscar lo justo, uno tiene que buscar lo recto, lo derecho delante de Dios. Aunque no veamos el panorama bien, de repente por ahí no veamos el panorama muy bien, pero como estamos tomando una decisión que le agrada al Padre, Dios va a hacer que ese panorama, aunque no lo veamos bien, termine favorable para nosotros. Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Que Dios siempre tiene todas las cosas en sus manos, en su voluntad. Y dice la Biblia que los planes de Dios para con nosotros son buenos, agradables, perfectos. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Recuerda que Jeroboam también había pasado lo mismo. Fue exterminada él y toda su casa. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras. Ahí está queriendo decir, cuando dijo que cercenar, que comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. Y el rey Hazael conquistó allí varias regiones del país. Entonces Jehová, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú
y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Fíjense la bendición que Dios declaró sobre Jehú, solamente por haber exterminado o por haber obedecido en esa parte a Dios, que exterminó todo lo de la casa de Acab, no dejó ninguno. Por haber ejecutado eso en obediencia, ¿cuál fue la palabra que Dios declaró sobre él? Que iba a haber hijo de él, que iba a reinar hasta la 4ª generación. Por eso es que se dice que Dios es quien pone reyes y quien los quita. Cuando allí queda alguno es porque Dios lo permitió. Por eso es que también nos habla la palabra que nosotros no podemos estar hablando palabras de maldición sobre los presidentes. Si están ejecutando mal, si están haciendo mal, nuestro trabajo es orar, interceder, clamar, humillarse el pueblo delante de Dios. No hablar mal de él delante de Dios. No hablar mal. Porque si está allí, porque Dios lo permitió. Bien sea para bendecir o bien sea para traer juicio. Entonces vemos que si Dios bendijo esa acción, fíjense que iba a tener ahí hijos siendo rey hasta la 4ª generación, por esa acción que hizo. Imagínense si él hubiese obedecido al 100%. Imagínense si él hubiese hecho todo lo demás, quitado, como dice allí, que dejó los becerros de oro. Imagínense que él hubiese quitado todo eso y hubiese hecho todo tal cual, y se hubiese alineado a Dios. Fíjense esa bendición tan grande, porque dice la Biblia que la obediencia trae bendición. Cuando la persona es obediente y está alineada a la palabra, es fiel a Dios, obediente en todo, la bendición dice que le persigue y le alcanza. Fíjense esa bendición tan grande que hubiese venido por allí, por Jehú, si él hubiese obedecido en todo. Mas sin embargo recibió en parte bendición. Le dijo que iba a tener hijo allí, que gobernara hasta la 4ª generación. Entonces que esto sea de estímulo a todo hijo e hija de Dios hoy en día, que vale la pena ser obediente, que vale la pena alinearse a la palabra del Señor, que vale la pena vivir una vida consagrada a Dios en obediencia. Vale la pena. Y todo lo que Dios habla lo cumple. Todo lo que Dios habla lo cumple. Bien sea para juicio o bien sea para bendición. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios es un Dios fiel. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra en el nombre del Señor Jesús produzca fruto en cada uno de nosotros a 100%. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en cada uno de nuestras vidas, nuestros corazones, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.